No, eso es una desfachatez de regalar lo ajeno. Es una descaradez abusiva. Eso es ser uno abusivo regalar lo ajeno. Como yo entregarle una finca, si yo soy el dueño de una finca y yo llego y el mayordomo me está regalando todo porque él es una persona muy buena gente o porque le están dando dinero por debajo de la mesa, entonces yo lo voy a dejar en la finca. ¿Yo qué hago? Pues me toca echarlo porque me está dando pérdidas. A eso se refiere sin perjuicio. Los departamentos y municipios en cuyo territorio se adelanten explotaciones de recursos naturales no renovables, así como los puertos marítimos y fluviales por donde se transporten dichos recursos o productos derivados de los mismos, tendrán derecho a participar en las regalías y compensaciones. Aquí ya están hablando de distribución, pero dense cuenta que este pequeño párrafo solamente nos dice que lo que causa la regalía, esa contraprestación, es la explotación. Nada de toda esa carretilla que dijo la procuradora, no, que se la copió del Consejo de Estado. Esto es falso. Es la explotación. Aquí ya lo que hablan luego ya es en cómo se van a gastar. Pues la justificación que dicen ellos. El artículo 361 ya habla cómo se va a repartir ese dinero. Con base en este también se hacen las leyes de distribución de regalías, que es una ley, es la ley 2056 del 2019. Es una ley exclusivamente para distribución de regalías. Dice, artículo 361. Con los ingresos provenientes de las regalías que no sean asignados a los departamentos y municipios, se creará un Fondo Nacional de Regalías cuyos recursos se destinarán a las entidades territoriales en los términos que señale la ley. Estos fondos se aplicarán a la promoción de la minería, la preservación del medio ambiente y al finalizar proyectos regionales de inversión definidos como prioritarios en los planes de desarrollo de las respectivas entidades territoriales. Sí, es para inversión. Que dicen que van a invertir en el medio ambiente, pues claro, que van a invertir en minería. Ya está claro en qué van a invertir, ¿sí? A eso se refiere, a la destinación. Entonces, no hay que confundir lo uno con lo otro. ¿Qué causa la regalía? ¿Qué causa la regalía y su destinación o su justificación? Simplemente haga de cuenta como un negocio entre particulares. Los leguleyos no pueden llegar a enredar las cosas más de la cuenta a perjuicio de los ciudadanos. Eso no se puede hacer, eso tiene una sola lógica. Entonces, era todo lo que yo les quería aclarar, estimada audiencia, con este artículo 361, 360 y 361. Ténganlo muy presente porque de estos dos artículos se desprenden las leyes de distribución de regalías y esta que está y la misma la definición de que si es quién. Es una contraprestación, está bien, que se le llama título de regalía, que es un nombre que ya viene, para no llamarlo un impuesto, obviamente, no es un impuesto. Tampoco es para dar compensaciones por daños ambientales ni sociales, nada. Estos son justificaciones. Y luego que aparece la destinación. Entonces nomás les quería aclarar eso, estimada audiencia, para que entonces ya sigamos entonces con la presentación donde íbamos aquí en esta parte. Entonces, estimada audiencia, miremos ahora el numeral 3 que trata el artículo. Dice, el problema procesal de la sentencia y su posible nulidad. Como vimos, los tres puntos esenciales que sustentaron la inconstitucionalidad de la norma acusada no hacían parte de la demanda. Es cierto que esos tres puntos no son innovaciones arbitrarias de la Corte, pues surgieron en el proceso de constitucionalidad, por discusiones en la audiencia con argumentos de algunos escritos de los intervinientes. Sin embargo, ninguno de esos puntos era un cargo de la demanda que hubiera sido aceptado en el auto admitorio. Por el contrario, el único cargo admitido fue rechazado por la Corte. Sin embargo, a pesar de eso, la Corte declaró inconstitucional la norma acusada. Esto es problemático procedimentalmente, como bien lo señaló el salvamento parcial de voto
de la magistrada Ángel. Acá la tenemos, la magistrada Ángel, estimado Diego. Vean, y la magistrada Natalia Ángel Cao se apartó parcialmente de la decisión. ¿Sí? Entonces, para que ustedes den cuenta que sí existe esa persona, ¿no? Pues contradice la práctica de la Corte desde hace unos 15 años, conforme a la cual, por razones del debido proceso, ese tribunal en general no realiza un control integral de constitucionalidad de las normas acusadas por un ciudadano, sino que se limita a estudiar los cargos de la demanda aceptados en el auto admisorio. Pues imagínense ponerse a revisar la constitucionalidad de todo. Tanto tema que hay infinito. Prácticamente infinito, porque en el papel no puede ir todo. A fin de que las autoridades y la ciudadanía sepan exactamente de qué trata el juicio ante la Corte y conozcan con claridad qué argumentos o cargos deben apoyar o controvertir durante el proceso, sin que la sentencia sorprenda y declare la inconstitucionalidad de la norma acusada con un punto que no era parte de la demanda. La Corte ha admitido que puede estudiarse como puntos no planteados en la demanda, solo si se advierte un vicio evidente de inconstitucionalidad, como lo sistematizó la sentencia C 284-14. ¿Qué quiere decir? De que puede y no puede. Es lo que están dando a entender, pero según el autor dice que no puede, que tiene que limitarse a la demanda, no puede ir a buscar inconstitucionalidades por toda parte. Que la inconstitucionalidad de la norma acusada no sea por un cargo de la demanda no es entonces un problema menor, pues podría configurar una nulidad de la sentencia por violación del debido proceso. Esto hay que tenerlo en cuenta de una vez. Vean, sí se puede pedir la nulidad legalmente, ya que la mayor parte de los intervinientes, pero fue mi caso, concentramos nuestras intervenciones en refutar el cargo de la demanda y solo tocamos tangencialmente los otros puntos, por cuanto no eran centrales al debate constitucional ni parecían representar un vicio evidente de inconstitucionalidad. Los problemas sustantivos de la sentencia. Los problemas sustantivos de la sentencia son aún mayores. En esencia, creo que la inconstitucionalidad de la norma acusada no se sigue de las tres premisas usadas por la Corte para sustentarlo. Veamos. Primera premisa: el trato distinto entre las regalías pagadas en especie y en dinero, y en detrimento de quienes cancelan en dinero. Sí, eso es muy lógico, que si partimos de 100 barriles de producción que pagan en especie a 100 barriles de producción que se pagan en dinero y que se descuentan o no se descuentan, pues cuando se descuentan, pues van a pagar menos regalías, y cuando no las descuentan, pues van a pagar más. Eso es lo que está pasando, ¿no? Y eso matemáticamente es demostrable. Esta premisa parece cierta. La norma acusada establece ese trato distinto y no fue presentada ni en los debates legislativos ni en el proceso ante la Corte. Yo más o menos sí vi que estaban como, en la que yo medio revisé ahí, que son 6 horas, yo medio revisé una y sí vi que alcanzaron a hablar, pero no profundizaron en el tema, porque en realidad hablaron muchos temas. Imagínense 6 horas y todos esos eruditos ahí. Y pues, pero porque muchos ahí tienen puestos, ¿no? Dicen, y no fue presentada ni en los debates legislativos ni en la Corte. Yo no veo que en realidad hubieran discutido, sí vi que lo mentaron, sí vi que mentaron pero no más, no hablaron mucho, no más hablaron de que que pagaban así. Alguien comentó, puede haber sido el director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, el que fue director o el actual. Dice, una razón suficiente que justifique esa diferencia, por lo cual la Corte podría concluir en este aspecto de esa disposición que es técnicamente defectuosa y discrimina a quienes pagan la regalía en dinero. Yo ya estuve explicando cuál es la diferencia a mi propia interpretación, ¿no?
que resultan con una renta gravable mayor que aquellos que la pagan en especie, ya lo dijimos. Sin embargo, el error de la Corte fue concluir que esa discriminación y ese efecto de la regulación genera la inconstitucionalidad de la prohibición de la deducción de la regalía para ambas empresas. ¿Sí? Esto, con el perdón de la Corte, es absurdo. Para eso supongamos una situación semejante. Una ley que establece una tarifa del 10% de impuesto a la renta para los mestizos, pero 20% para los afros. Esta ley sería obviamente discriminatoria en detrimento de los afros, pero la solución a esta discriminación no consiste en declarar la inconstitucionalidad del impuesto a la renta, por cuanto este impuesto es legítimo para ambas poblaciones. La solución es eliminar la discriminación contra los afros, igualando la tarifa para ambas poblaciones u ordenando al legislador que lo haga. ¿Sí? Entonces, esta es la comparación que el señor hace, el señor oprime, ¿no? Este caso es idéntico. La solución no era declarar inconstitucionalidad la prohibición de la deducción de regalías, por cuanto la Corte había concluido que la ley podía prohibir esa deducción. La solución, como bien lo señala el notable salvamento del magistrado Cortés, era que la Corte igualara la situación de quien paga la regalía en especie y quien lo hace en dinero, y le diera un tiempo al legislador para que corrigiera esa desigualdad. Eso pienso yo que es muy factible, ¿no? Hacerlas iguales, sí, pienso yo que matemáticamente es factible. Aquí está la declaración del señor, dice, el magistrado Juan Carlos Cortés González salvó su voto. Para que vean que sí aparece aquí en la sentencia de la Corte Constitucional, ¿no? Segunda premisa, que en épocas de bajos precios, los recursos naturales no renovables, prohibición de deducción de regalías podría tomar el impuesto en confiscatorio. Esa premisa es una mera conjetura, con poco sustento, como lo indica el salvamento de la magistrada Ángel, que ya la mostré, por su parte, y el salvamento de Cortés resalta el mismo punto e indica que la Corte ignoró el informe de Ecopetrol 3P23 que advertía que, aun con precios bajos, la tasa efectiva de tributación, que incluía la sobretasa del impuesto de renta y la no deducibilidad de regalías, que es el estudio que vamos a hacer más adelante, ya matemático, para la próxima presentación, es del 47%, lo cual dice de ser confiscatorio. Este 47%, como yo le he dicho a usted, esto es falso, porque le he mostrado en estudios anteriores de que más o menos se están deduciendo una tercera parte de los ingresos brutos. Con esos beneficios, los beneficios no alcanzan a pasar, nunca han pasado la tasa nominal, y menos ahora que tumbaron el de la ni prohibiendo ni sin prohibir. Eso sí, olviden. Y eso ya está demostrado en presentaciones anteriores con información dada por la DIAN. No porque lo diga Ecopetrol. Por favor, créele a Ecopetrol. A Ecopetrol le dicen al pastorcito mentiroso. El día que diga la verdad nadie le va a creer. Además, incluso si la conjetura de la Corte tuviera sustento empírico, lo cual es discutible, la solución no era la inexequibilidad de la norma acusada, sino que la Corte, en desarrollo del principio de conservación del derecho, según el cual debe privilegiar el remedio judicial que conserve al máximo las disposiciones emanadas del legislador en virtud del respeto al principio democrático, es lo que yo digo. Un Congreso que estaba conformado por 188 representantes a la Cámara y 108 senadores, ¿cómo van a llegar 9 peludos a tumbar algo que ya prácticamente es decidido por el pueblo raso, por el pueblo
por votación. Dice eso es lo que ellos están diciendo, que tiene que ese principio democrático hay que, porque entonces nos van a gobernar son las cortes. Y eso es muy delicado para una democracia. Dice la Corte, sentencia 06597, C33613, C26919. Condicionará su alcance y señalará que debería haber un mecanismo compensatorio que se llegara en los hipotéticos tiempos de precios tan bajos que las empresas no tuvieran ganancias. Ya las gabelas que se les han dado, y también eso es negociable, claro que sí. Vuelvo y me paro en mi premisa. 60% debe ser el sticker. Tercera premisa, la eventual violación de la confianza legítima de las empresas en la estabilidad de la regla fiscal. Este argumento no es desarrollado por el comunicado, sino simplemente mencionado, pues eso ya se sabe. Eso le llaman ellos cambiar las reglas del juego. Y tampoco fue un punto debatido en la audiencia ni en las intervenciones. Así simplemente mencionado este principio de confianza legítima no puede fundamentar la inconstitucionalidad de la norma acusada, pues llegaríamos a una conclusión constitucionalmente absurda, que la ley no puede endurecer el régimen impositivo de las industrias extractivas porque violaría la confianza legítima de las empresas, lo cual es contrario a la amplia discreción del Congreso para modificar el impuesto a la renta y hacerlo más severo, con el único límite de que la regulación que se aplique al siguiente periodo, la regulación se aplique al siguiente periodo después de la entrada en vigor de la ley. Por decir, esta ley que se está discutiendo desde el 2022, no se va a tomar el año gravable como 2022, se toma año gravable el siguiente periodo, año gravable 2023. ¿Cómo lo establece el artículo 338 de la Carta? Vamos a mirarlo. Estamos cerca, estamos en el 360, vámonos para el 338. Aquí está, leámoslo con calma. Artículo 338. En tiempos de paz, solamente el Congreso, las asambleas departamentales y los consejos distritales y municipales podrán imponer contribuciones fiscales o parafiscales. La ley, las ordenanzas y los acuerdos, ya sabemos, ¿no? Ley son el Congreso. Ordenanzas, las asambleas departamentales y los acuerdos, los consejos municipales. Deben fijar directamente los sujetos activos y pasivos, los hechos y las bases gravables y las tarifas de los impuestos. ¿Sí ven que ellos son los que mandan? ¿Sí ven? No la DIAN. La DIAN tiene que basarse en lo que ellos digan. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen la tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten. La ley, las ordenanzas y los acuerdos pueden permitir que las autoridades fijen tarifa de las tasas y contribuciones que cobren a los contribuyentes como recuperación de los costos de los servicios que les presten o participación en los beneficios que les proporcionen. Pero el sistema y el método para definir tales costos y beneficios y la forma de hacer su reparto deben ser fijados por ley, las ordenanzas o los acuerdos. Si ven, ahí manda el Congreso, estimada audiencia. Obviamente no se les puede ir tampoco la mano. Como dicen ellos, tienen que haber equidad, como dice la misma Constitución, yo sé que eso lo dice, que tiene que haber progresividad, es decir, que más gana, más pague, tiene que haber equidad, es decir, que todos se les trate por igual. Eso es lo que ellos han alegado todo el tiempo. Pero a mí por ejemplo, personalmente, a mí y a todo el mundo, a nadie nos trata por igual. Esa equidad no existe. Eso es una utopía. Ese cuento de igual que promete todo el mundo
son utopías, pero ellos dicen que hablan siempre de equidad, ¿no? La ley debe buscar equidad, igual trato. Las leyes, ordenanzas o acuerdos que regulen contribuciones en las que la base sea el resultado de hechos ocurridos durante un periodo determinado no pueden aplicarse sino a partir del periodo que comience después de iniciar la vigencia de la respectiva ley, ordenanza o acuerdo. Lo que yo les digo. En este año 2024, estamos ahora a 2 de febrero, y ahorita en marzo, abril, van a hacer declaración de renta las personas jurídicas de la renta gravable del año 2023, no el año 2022, ¿sí ven? Que fue que se hizo la ley, es un periodo después. Les aclaro acá, este artículo es muy importante para que lo tengan presente, es el que le da la autoridad al Congreso para legislar. Obviamente no se pueden ir a lo que dice, estoy muy de acuerdo con la Corte Constitucional, no se les puede ir la mano. Pero él dice que no se le, según él dice, no tiene nada, no se les está yendo la mano, sino que están pidiendo cosas que el gobierno está exigiendo cosas que por ley se pueden permitir y que no, eso es lo que están discutiendo aquí con cada premisa, ¿no? Con cada una de las premisas de la DIAN, de la Corte Constitucional. Y dice así, ¿no? Es una coincidencia fundamental con la sentencia y la constitucionalidad de la prohibición de la deducción de la regalía. La sentencia es equivocada, pues aunque la norma acusada tenía claras falencias, estas no implicaban su inconstitucionalidad, la cual no se desprende de las premisas señaladas por la Corte. Sin embargo, la sentencia acierta en un punto clave, y es que acepta que la ley puede limitar e incluso prohibir la deducción de las regalías, a pesar de que ésta pueda ser considerada contablemente una expensa necesaria para la empresa extractiva. Sí, de que la ley permite hacer eso es un hecho. Así la consideren ellos una expensa. Así como la consideren, miremoslo acá y aquí ya explican claro el dilema ese. El punto central es que ni el principio de equidad ni el de justicia tributaria ordenan que la renta gravable tenga que ser idéntica a la ganancia o el excedente contable antes de impuestos, puesto que aunque las categorías tienen relaciones, no son iguales ni cumplen la misma función. ¿A qué se refiere el señor Uprim? Que cuando comienza el proceso de depuración, como ahí hay beneficios, cuando hay beneficios, entonces la renta gravable a la que se le van a cobrar los impuestos, pues es mucho menor que el excedente. Pues obviamente porque los beneficios los redujeron. Por eso en la siguiente presentación yo hago cálculos de lo que es una rentabilidad real, ¿no? Dice, la contabilidad busca establecer la realidad de una empresa para que ésta sea transparente y los accionistas puedan conocer cuáles son sus utilidades de las empresas a ser repartidas. Ya eso lo he explicado yo en presentaciones anteriores cuando hablábamos de los dividendos, ¿no? Que es al final, ¿no? Ya cuando se han pagado impuestos ellos dicen, el resto, hacen todas las restas, dijeron, esta es la ganancia, vamos a repartir los dividendos. Los conceptos tributarios, por su parte, son categorías establecidas por el legislador tributario para que las personas cumplan con su obligación constitucional de contribuir al financiamiento de los gastos públicos. Artículo 95 de la Constitución Política. Y las autoridades tributarias puedan recolectar los tributos. Por consiguiente, si bien la renta gravable tiene una relación conceptual con el excedente contable, ya que los impuestos deben consultar la capacidad de pago del contribuyente, no tienen por qué ser cantidades idénticas. El legislador, con la amplia discrecionalidad que goza en el campo tributario, puede tomar decisiones que tengan como efecto que la renta gravable sea menor o mayor que el excedente contable. Esto sucede cuando otorga beneficios tributarios
como el establecimiento de una renta exenta. Ya lo hemos explicado en esta serie de conferencias atrás, ¿no? Son dineros que le entran a la empresa que ellos no, tienen el derecho a descontarlos. No los toman como un ingreso. No pagan impuestos. Renta exenta son ingresos que ellos tuvieron que no pagan impuestos. No los descuentan de la base gravable. En esos casos, el excedente es mayor que la renta gravable, que es lo que yo he dicho cuando vayamos a calcular la rentabilidad real del negocio. Pero puede suceder también lo contrario, que el legislador considere también, por razones de política económica, cómo combatir la evasión y desestimular determinada actividad, que es lo que supuestamente no es lo que está haciendo el doctor Petro, de desestimular pues la industria extractivista o la de los combustibles fósiles, por el asunto del calentamiento global, ¿no? Entonces eso pues le respeto eso al doctor Petro, pero no lo están haciendo como debe, no, esa no es la manera, porque lo han vuelto más es política y no con acciones que realmente, pero ya es otro tema, estimada audiencia, que no lo vamos a profundizar ahora. No más les comento pues de que ese es el asunto, por el asunto de buscar desestimular, es lo que a eso se refiere acá, desestimular determinada actividad. Sí, que es la industria de los combustibles fósiles. Que ciertas expensas no puedan ser reducidas, a pesar de que estas sean necesarias a la actividad generadora de renta, lo que le he dicho a ustedes, artículo 107, que habla de la causalidad, de esos costos que tengan que ver con el servicio o el producto que están produciendo. En este caso, la renta gravable es mayor al excedente contable. A eso se refiere. Pero no quiere decir que sean confiscatorios, es lo que ya miramos el ejemplo ahora. No hay pues ninguna obligación constitucional de que la renta gravable sea igual al excedente contable. En efecto, al menos desde la sentencia C-409 de 1993 hasta la muy reciente sentencia C-324 del 2022, esto es por más de 25 años, la Corte ha mantenido una jurisprudencia constante y consistente de que la libertad del legislador es muy amplia para establecer los beneficios tributarios o suprimirlos, y para reconocer deducciones tributarias o suprimirlas, y por la amplia libertad de configuración en esta materia. El control constitucional por el juez constitucional, esa decisión es deferente con esa discrecionalidad legislativa. ¿Qué quiere decir? Que el juez no tiene por qué intervenir ahí. Para nada. Cuando él note eso, no tiene por qué intervenir. Son entonces constitucionales todas aquellas decisiones legislativas que no violen una prohibición constitucional explícita y que sean un medio razonablemente apropiado para lograr un fin constitucional permitido. ¿Qué quiere decir? Que si la Constitución dice algo explícito, dice, se puede hacer algo ya directamente, explícitamente. Esto es una prohibición constitucional explícita. No lo hace, pero normalmente puede manejar ese asunto. Ahora bien, en el presente caso, la prohibición de la deducción establecida en la norma acusada perseguía un fin constitucionalmente importante, ya que buscaba garantizar la obligación constitucional de pagar la contraprestación de la regalía sea cumplida y soportada integralmente por quien es su destinatario, esto es por quien explota un recurso natural no renovable. Sí, es lo que yo digo, estimada audiencia, que pues que nosotros nos pegamos fue de eso, ese asunto, pero la reforma debió haber sido más profunda. El presidente Petro tiene poder y ese Congreso tenía poder para haber hecho algo exclusivamente para la industria extractivista. No lo han hecho, todavía está a tiempo. Y de seguro que ganaría, no se sabe, habría que mirar.
Si no se establece esa prohibición, entonces quien explota el recurso natural no renovable no soporta económicamente el pago efectivo integral de la regalía, ya que una parte de esta, correspondiente al 35% de la regalía pagada, que es la tasa impositiva, es en cierta forma devuelta o subsidiada por el Estado al permitir la deducción. Esto es clarísimo, ya lo he explicado anteriormente, y de verdad que felicito mucho al señor Uprimi, porque el artículo es muy claro. Son cosas que no se le pasan por la cabeza a nadie que no esté metido de lleno en esto. De verdad. Por eso toca leerlo renglón por renglón. Porque para saber este asunto tiene que ser gente que conozca muy bien el tema. Nosotros nos tomamos la molestia de leerlo renglón por renglón, pero vamos mirando a ver en qué estamos de acuerdo o no. Pues obviamente yo de momento estoy solo. En el momento en que se hiciera algo más en común acuerdo con una mesa redonda que llama, un panel. Estimada audiencia, muchas gracias por escuchar estas presentaciones e investigaciones. Y también muchas gracias por sus donaciones a mi cuenta en el Banco de Colombia. Que tengan todos un feliz día y un feliz año. Dear audience, thanks a lot for listening my presentations and investigations. And also thank you for your donations to my saving account here in Bank of Colombia, in Colombia, South America. Have a great day and a happy new year. Thanks a lot. Bye-bye.